Amigos de Disyuntiva TV, el día de hoy, pues ya saben, como siempre les traigo entrevistas de alto nivel para que siempre estén enterados de todo lo que ocurre pues en México y pues de todos los temas traemos aquí. El día de hoy en particular me gustaría pues traerles, pues Jorge, te saludo, muchas gracias por volverme a dar el espacio para traer pues este tipo de debates que generan disyuntiva pues en redes y en todos. Claro que sí. En esta ocasión pues nos hace el gran honor de acompañarnos el licenciado Sergio Daniel López Fernández de la firma Tax Legal and Business Services, y vamos a hablar de un tema que es crucial para muchas personas hoy en día, licenciado Laurita. Por eso Laurita ya sabe que siempre anda metida en los temas así más puntiagudos. Hay mucha gente que hoy en día pues ya no tienes un trabajo así directamente con algún patrón, con alguna empresa. Hoy es un poco una relación no tan personal, ¿no?, con el empleador, sobre todo en empresas ya de mediano a gran tamaño. Y hay muchas preguntas, hay muchas dudas, mucha polémica siempre con el tema de los outsourcings. Entonces quisimos hablar con un especialista y aquí Laurita siempre le da en el punto. Y para empezar, platicamos aquí tras bambalinas sobre este tema que para muchos se ha satanizado, sin razón, porque como todo, no todos blanco y negro, hay grises también, y desde luego hay pros y contras en todo esto. Licenciado, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Ahí está. Muchísimas gracias por invitarme al programa. La verdad que sin duda alguna siempre hablar de temas de outsourcing, insourcing es un tema importante, es un tema espinoso y es un tema que debemos de analizar con diferentes cristales. Espero que en estos minutos que esté platicando con ustedes se lleven el mayor número de respuestas a las dudas que tengan, y que si llegaran a tener alguna duda en particular, pues nos las hagan llegar a través de las redes sociales y con mucho gusto la estaremos atendiendo. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, de las preguntas que quisiera hacerte es, la gente se queja mucho de que este esquema laboral por outsourcing es un poco abusivo en cuanto al tema de los derechos laborales, prestaciones sociales. Traté de recoger un poco la opinión pública antes de hacerte esta pregunta, porque creo que es la duda que tenemos muchos. No, como decías tú, Jorge, no es la idea de satanizar, pero sí como de aclarar qué derechos tienen las personas, hasta qué punto estas empresas pueden valorar cuál es el límite que tienen, y es lo que más que todo queremos saber ahora con esta invitación que te estamos haciendo. Muy bien. Pues el tema del outsourcing sin duda alguna es una subcontratación laboral, es decir, tenemos a una empresa A, que es la empresa operadora, contrata a una empresa B, que es la empresa prestadora de servicios, en donde está concentrado el mayor número de su personal que le presta los servicios y los trabajos a esta empresa. ¿Qué pasa? Este tipo de empresas se empezaron a constituir ya aproximadamente cerca de 10 años en nuestro país, con la finalidad de que las empresas operadoras tuvieran el mayor número de ingresos posibles y así las utilidades no bajarlas con sus trabajadores. Ese es el punto medular y toral en este tema de la subcontratación laboral. Y que es totalmente legal, ¿no? Y que es totalmente legal, la legislación así lo permite. Sin embargo, obviamente en nuestro país, al ver este tipo de estrategias fiscales, corporativas, hubieron algunas figuras de outsourcing que empezaron a utilizarlas de una mala manera. Es decir, a través de diferentes estrategias corporativas contrataban al personal, que el personal trabajaba para esta empresa, pero tenía una incertidumbre de quién era su patrón. Y entonces a través de diferentes mecanismos fiscales, corporativos, de repente estas outsourcing no aportaban las aportaciones al seguro social como deben de ser, y se la terminaban bajando a través de sindicatos, de diferentes compañías que entraban, que aportaban dinero como si fuera su salario, pero la aportación a la seguridad social no era la correcta. Entonces, a partir de ahí, la autoridad empezó a hacer ciertos tipos de investigaciones, a fiscalizar más a estas compañías, y es por eso que se vino el boom de 2 años para acá del outsourcing y del insourcing, ¿no? Lo que logro entender con lo que estás diciendo es que el gobierno empezó a intervenir porque esas estaban siendo utilizadas de manera, por decirlo así, dolosa para evadir impuestos.
Sí, posiblemente muchas de ellas para el tema de elevación de impuestos, incluso la unidad de inteligencia financiera, la UIF, que depende del SAT junto con el SAT, determinaron que la subcontratación, estas figuras de outsourcing, era una actividad vulnerable en temas de lavado de dinero, por lo delicado que podría llegar a ser este tema de la subcontratación laboral. Hay una parte que es la que enfrenta toda empresa o todo negocio incluso, que es justamente la llamada carga social, ¿no? Tú contratas a un empleado, al cabo de algún tiempo, pues genera unos derechos hacia contigo obligaciones, ¿no? Y entonces es donde los empleadores o los empresarios le sacan un poquito la vuelta. ¿Por qué? Porque uno de los temas precisamente de la reforma laboral era el que se dejara de tener esos derechos que hacían que la empresa tuviera que liquidarte con una cantidad X después de un tiempo de contratación a tu servicio. Entonces, para evitar eso, muchas empresas te generaban ese tipo de contratos de outsourcing temporales, ¿no? Yo tengo incluso la experiencia de que en una ocasión me hicieron firmar mi renuncia, ¿no? O sea, el día de la contratación te hacen firmar tu renuncia, que es a todas luces ilegal, pero ¿qué pasa? Que si te niegas, pues obviamente no te contratan, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí en estos casos, licenciado? Por supuesto, es una mala práctica y justamente la autoridad va sobre estos outsourcing, ¿no? Que de repente son outsourcing que te dicen, oye, ¿quieres entrar a trabajar conmigo? Sí, está bien, tú tienes la necesidad, necesitas un ingreso y entonces te dicen, oye, fírmame tu renuncia. ¿Cómo te va a firmar mi renuncia? Exacto. ¿Cómo te va en blanco? Por supuesto. ¿Cómo te va a hacer firmar mi renuncia si ni siquiera he recibido renuncia voluntaria? Una quincena de sueldo, ¿no? O 2 quincenas de sueldo. Todavía no percibo un salario, todavía no tengo un ingreso y ya te firmé tu renuncia. ¿Cuál es la estabilidad laboral que yo tengo, no? ¿Cómo van a estar mis aportaciones a la seguridad social? Estoy de acuerdo que existan tipos de outsourcing que son para proyectos, ¿no? Es decir, proyectos de venta. Es decir, tenemos un periodo de 6 meses en donde vamos a explotar y a vender toda nuestra materia prima y entonces en esos 6 meses pues te subcontrato. No tengo ningún problema, págame lo que tiene que ser. Estipulado, ¿no? Y yo ya lo entiendo. Y las partes lo aceptan, ¿no? Por supuesto, pero no me vengas y no me hagas firmar una renuncia que es una muy mala práctica y que incluso eso está penalizado por las mismas autoridades laborales, ¿no? Que sí es importante que veamos esos puntos. Al momento en que tú firmas un contrato individual de trabajo por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, es totalmente ilegal que firmes una renuncia. Muchas empresas lo hacen así con tal de quitarse la carga laboral. ¿Por qué? Porque de repente, veámoslo con otro cristal, de repente llegan empresas, inversiones extranjeras que dicen, tengo $5 millones que quiero aportar en una empresa aquí en México, pero me han avisado y me han asustado que hay sindicatos, que en el momento en que yo llego y contrato a los trabajadores, en ese momento, pues me llega un sindicato, me ponen banderas rojo con negro y entonces mi inversión, ¿dónde está? ¿Qué figura me puedes recomendar? Pues bueno, la subcontratación, pero la subcontratación pura, la buena, es un muy buen elemento para poder hacer que tu empresa genere ingresos y que la vayas posicionando en este país. Y te evita esa situación. Y te evita esa contingencia, que el tema del outsourcing es permitido, siempre y cuando debes de cumplir con ciertos requisitos y obviamente responder, ¿no? Hasta donde tus obligaciones tienen que llegar como patrón, ¿no? Si es que llegará a haber ese momento. Sí, me dejaste preocupada con el tema de las prestaciones, o sea, que puede que el outsourcing te esté en lo que es el ahorro para el retiro, te esté metiendo pues algo por debajo de el salario que realmente te ganas. O sea, obviamente quienes somos más víctimas de eso somos los jóvenes, ¿no? Porque pues tú agarras la chamba y dices, bueno, o sea, ahorita no me interesa pensionar, pues no lo ves a futuro. ¿Y qué está pasando ahí en esa parte, en la de ahorro para el retiro? Y cómo como ciudadanos o como empleados, trabajadores nos podemos defender ante esta práctica. Es un tema muy delicado y qué bueno que lo tocas, Laura, porque todo el tema de las prestaciones sociales que tienen la obligación de aportar los patrones, muchas veces en esta figura de outsourcing no terminan aportando lo que en realidad es. Terminan jugando con estrategias fiscales, como les comentaba al principio, y si de repente tenemos un salario por una cantidad de 15,000 pesos, de repente ellos lo cotizan a un nivel más bajo, aportan lo mínimo, ¿no? Y la otra parte para llegar a los 15,000
15,000 pesos entran como si fueran algunas bonificaciones por premios de asistencia, por ayuda alimentaria, y entonces la base de cotización a estos temas de aportación es mucho más baja. Entonces, cuando tienes un problema de aportaciones al Infonavit, tus cotizaciones al Seguro Social, tu fondo para el retiro, te das cuenta que el tiempo que trabajaste ahí estuviste cotizando a lo mínimo, pero tu sueldo no era lo que correspondía, ¿no? Son estrategias muy agresivas que vuelvo a repetir, la autoridad ya está entrando, ya está fiscalizando, ya es una actividad vulnerable, incluso susceptible de lavado de dinero, y entonces ahora es mucho más difícil para este tipo de empresas que hacía este tipo de malas prácticas estar más en el mercado, ¿no? Sí, licenciado, es justamente donde la única manera, digamos, el que el empleado, el trabajador se da cuenta, es cuando acude, cuando solicita un crédito en Fonavit, o al momento del retiro, que sería el peor de los escenarios, ¿no? Imagínate, ya llegaste al final del camino y crees que vas a tener una pensión de determinado nivel y resulta que de acuerdo a tu salario pues cotizaste mucho más abajo y te va a pegar directamente. De por sí sabemos que esas pensiones son muy bajas por lo que el porcentaje que se destina a el retiro, el hecho de que te afecten de esa manera, pues ¿puede uno hacer algo después? Porque muchas de estas empresas incluso son flor de un día, ¿no? Por decirlo así, claro, algunas aparecen y desaparecen, o cambian razón social, o cómo seguirles la pista y cómo el trabajador puede estar al pendiente de cotizando, checando tus cotizaciones. De las últimas reformas laborales, ya la autoridad empezó a determinar el tema de la figura de la unidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo estoy contratado por la empresa B, que es la empresa prestadora de servicios, y le presto mis servicios a la empresa A. A mi autoridad ya no me importa quién sea tu patrón. Tú estás trabajando para que esta empresa genere utilidades, dividendos. Entonces, si esta empresa no logra acreditar que efectivamente tú tienes un patrón, automáticamente la responsabilidad pasa a esta empresa y esta empresa se tiene que hacer cargo de todas las obligaciones que este patrón no cumplió. Entonces, es una figura de la unidad económica que ha tenido mucha fuerza, que justamente todas las empresas ahorita en México que tenían figuras de subcontratación, ya el negocio ya no les es tan rentable. Es decir, porque tiene la autoridad fiscalizándolos inmediatamente, si no llegara a cumplir con alguna obligación, inmediatamente la carga pasa para acá, ¿no? Ya hay un antecedente de un banco muy importante en donde sucedió esto. Y entonces recordemos que el tema laboral no nada más es de un trabajador, puede ser de manera colectiva, ¿no? Y entonces aunque no hay un contrato, colectivo con sindicato y todo, o sea, es correcto. Al final era la autoridad lo que dice, y yo lo veo con muy buenos ojos, para acabar este tema de la subcontratación de malas prácticas, es decir, bueno, pues aquí tenemos que ver por los trabajadores, que al final del día son los que están haciendo que esta empresa genere dinero, ¿no? Entonces, no está cumpliendo con sus obligaciones patronales, que los cumpla esta. Esa es una parte excelente. Sí, bueno, ahora que usted cita el problema de los jóvenes, que es la preocupación, ¿no? Esta mañana leía un informe del Observatorio de Salarios que lo sacó la Universidad Ibero, y mencionaban que, por ejemplo, el 50.6% de los jóvenes no tienen ningún tipo de prestación. O sea, volviendo al tema de los derechos laborales, ya pasando más a este punto que es muy delicado, ¿qué opinas tú de esto? O sea, estamos hablando de jóvenes de entre 15 y 29 años que no tienen ningún tipo de prestación. ¿Qué se está haciendo desde las empresas? Ya tú como consultor externo que ves todo este panorama, ¿qué se puede hacer con estos esquemas laborales? ¿Qué se puede hacer para que mejoren estas condiciones? ¿Tiene que ser una inversión que ponga pues gobierno o iniciativa privada? Esa relación público-privada, ¿cómo podemos conciliarla para poder mejorar esas condiciones laborales para la mayor fuerza laboral, que es la juventud de este país, ¿no? Sí, un tema delicado. Yo creo que la cuestión aquí es la concientización de las empresas. Últimamente se ha venido dando estos sellos de empresas socialmente responsables, ¿no? Que de repente se encargan de garantizar incluso los derechos humanos de sus trabajadores al interior y también con las comunidades externas al exterior, ¿no?
pero por la redundancia. El tema que ahorita me platicas de que los jóvenes no tienen este tema de prestaciones sociales, pues de repente ellos deberían de empezar a tener un momento que entran a trabajar o en el momento en que se vuelven personas activas laboralmente. Desafortunadamente, las prestaciones sociales cuando tienen esta edad de 15, 16 años, pues no trabajan, es complicado. Eso yo como lo entiendo es más un tema de un programa social, ¿no? Que deberían de implementar el Estado para atender las necesidades de los jóvenes, que el tema es un grupo vulnerable, ¿no? Así como los niños, como las personas de la tercera edad, que también es un tema que me gustaría tocar, si me lo permiten. Sí, claro. Que de repente nosotros vamos al centro comercial y vemos a señores ya mayores, señoras ya mayores empacando, ¿no? Son personas que desafortunadamente no tienen un ingreso, no tienen un sueldo, y que este tipo de cadenas de tiendas de autoservicio... Una pensión suficiente, justamente. Exacto. ¿No? Este tipo de cadenas de autoservicio contrata, o más bien incentiva a estas personas a que a través de una propina, ¿no? Puedan tener un ingreso para que les permita vivir. Ahí es otra política social que el gobierno debería de implementar y que debería de ver este grupo vulnerable, ¿no? Porque al final del día existe la subcontratación. La subcontratación no es mala, lo que es malo son las malas prácticas, ¿no? Y sí debemos de implementar esa parte de los impuestos que pagan los empresarios, bajarlo a políticas sociales. Hoy en México los que pagan más impuestos son los empresarios, es la clase cautiva, ¿no? En donde están los trabajadores, en donde están los empresarios y en donde está todo el tema de ingreso para el Estado, ¿no? Para mí, entrando un tema quizá un poco político, de repente escuchaba un candidato que le declaraba la guerra o aparecía en redes sociales o en diferentes medios de comunicación al empresariado. Eso para mí se me hace una incongruencia total, porque en México el país avanza y crece conforme haya más empresas. Exactamente. Ahora, la parte, como decíamos, la parte positiva del outsourcing, cómo ayuda precisamente a mantener la inversión, a mantener la estabilidad en las finanzas de las empresas. Tiene también una gran parte positiva, ¿no? En la contratación, digo, siempre y cuando, como dices, licenciado, por el lado legal totalmente, en el que esas empresas así lo reporten, que el propio empleado esté consciente de quién lo está contratando, por cuánto tiempo, por qué salario, y se cumplan precisamente con todas las obligaciones a que se compromete ese empleador. ¿Qué tanto representa para una empresa, por ejemplo, que opta por esta subcontratación en su beneficio, digamos, en su beneficio financiero, económico? Voy a tratar de ser muy concreto en la respuesta, y es un ejercicio muy práctico, y qué bueno que llevas a este escenario, porque les hemos comentado que tiene diferentes aristas, ¿no? Y tiene una arista positiva. Cuando uno como empresa necesite servicios especializados como tal, ya hay outsourcing que te dicen, oye, no contrates tú a los trabajadores, yo ya los tengo especializados. Entonces la curva de aprendizaje para que ellos entiendan y conozcan tu negocio es mucho más corta. Entonces, son mis trabajadores, ¿no? Productividad, ¿no? Exacto, igual es una productividad igual a, yo sigo siendo su patrón, es un outsourcing transparente, ellos saben quién es su patrón, y pues al final del día ellos te están prestando un servicio a ti, en donde la curva de aprendizaje de los nuevos trabajadores que tú llegarás a contratar te iba a durar de 4 a 5 meses, yo te lo garantizo que en un mes ya los tienes operando y tu negocio generando dividendos. Esa es la parte del outsourcing positivo, ¿no? Que si lo vemos así, decimos, es un buen modelo, es un muy buen negocio para ambas compañías. Con la posibilidad de que este outsourcing también tiene supuesto, capacidad de atender todos los campos de la productividad. Claro, ¿no? y más un allá... obrero calificado, un especialista en la salud, en el campo que tú quieras. ¿no? Y más allá, después de verse como un contrato de cliente-proveedor, se vuelven aliados comerciales. Entonces ya es una alianza que van creciendo las dos empresas al mismo tiempo y que al final del día tienen una mayor utilidad ambas dos. Fíjate, maravilloso, porque decíamos aquí previo a la entrada, solo se critica, solo se sataniza, dicen, mucha gente le corre, ¿no? Y ya de entrada, entonces ya se esfuma quizá la posibilidad
de una buena proyección, un buen futuro para un empleador que porque le dijeron que un outsourcing es malo, ya no va a querer contratarse ahí, ¿no? Por supuesto, y también en el tema de recursos humanos es bien importante. El hablar el decir, oye, estoy a través de una figura de subcontratación, a lo mejor tu relación con la empresa final a la cual le prestas el servicio es como más alejada, no hay tanto cariño, pero si de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Sí estás a través de un modelo de subcontratación, pero estamos creciendo como compañía, entonces la visión es totalmente diferente del trabajador hacia su patrón, ¿no? Claro. Así decirlo. Bueno, ya finalmente, yo misma quise que te introdujeras al campo político porque pues en estos momentos ahorita todo gira en torno a eso. Sí, claro. Y sí hay que tocarlo, o sea, porque a mí me dejó muy preocupada esa diferencia que hubo la semana pasada entre la iniciativa privada y pues el candidato Andrés Manuel. Le voy a decir, pues no hay problema. Sí, pues sí, pues, así es. Así es. Así se llama. Así se llama, ¿no? Sí, me dejó muy preocupada en el sentido de que la respuesta de la gente, ¿no? Cómo estamos viendo a las empresas, cómo estamos viendo a los empresarios, a los grandes, a los pequeños, o sea, hay que saber también, o sea, a quién le están hablando, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Será que es una molestia que hay en el sector, pues, digámoslo así, obrero o de las personas hacia sus patrones y por esa razón hay una reacción de esa manera? Entonces, te paso, pues, la... Pues mira, para mí se me hace un comentario muy desafortunado. ¿Por qué? Porque hoy estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, quizá está en su última ronda, en la ronda ya final de negociación y de formalización, quizá. De repente, imagínense que ustedes son Estados Unidos y Canadá. Hay un candidato con muchas posibilidades de llegar a la presidencia y le declara directa o indirectamente la guerra a los empresarios. ¿Ustedes qué dirían? Oye, pues entonces mejor ya no estaríamos firmando porque ¿cómo garantizan mis inversiones? Claro. ¿No? Desde el punto de vista empresarial. Se me hace muy agresivo y aparte hubo otra persona de su equipo de trabajo que dijo, oigan, pues las empresas que no vayan con el candidato las vamos a expropiar. Más delicado aún, ¿no? Se me hacen comentarios muy desafortunados, se me hacen comentarios que desestabilizan el tema económico de nuestro país. Y yo no creo que haya un conflicto al día de hoy entre empresarios y el gobierno. Yo creo que el gobierno ha incentivado la inversión extranjera. Hoy, con la llegada de Trump, se presumía que muchas empresas iban a ir del país. Afortunadamente no se han ido, ¿no? Y no se han ido porque al final del día están generando un ingreso en nuestro país y eso está generando empleos, ¿no? Ya la autoridad se puso a trabajar en el tema de subcontratación que de repente no les gustó, entonces ya estas empresas están diciendo, bueno, no me quiero meter en temas de lavado de dinero, ¿no? Porque aparte, si mi holding está en Estados Unidos, un tema de lavado de dinero me desprestigia a nivel mundial, ¿no? Entonces mejor lo que estoy haciendo es me quito la figura de la subcontratación y los contrato yo directamente como empresa, les pago lo que les tengo que pagar y me ahorro una contingencia. Y me quito de broncas, claro. Exacto. Se me hace muy delicado esta declaración de este candidato, que de repente decir los empresarios son los malos. No, afortunadamente la mayoría que estamos aquí trabajamos en iniciativa privada o estamos construyendo nuestra propia iniciativa privada y es importante que le demos ese respaldo y ese proyecto y como trabajadores decir, oigan, no tenemos nosotros ningún conflicto con el gobierno, al contrario, estamos agradecidos de que pues al final del día esté llegando más inversión extranjera que permita ver que existan más empleos. Exactamente, porque como mucho se ha repetido, no es el gobierno el que genera el empleo, sino la iniciativa privada. Y el gobierno debe ser el encargado de garantizar ese ambiente de certidumbre, de negocios, de Estado de Derecho, que es lo que se debe buscar. Y lo que busca cualquier inversión es, pues vas a arriesgar tu capital, ¿no? Entonces es lo que buscas aquí en México y en cualquier parte del mundo donde vaya a instalarse una empresa cualquiera. Pues licenciado Sergio Daniel López Fernández, ha sido un gusto. Y qué bueno contar con la voz de especialistas siempre en esto, que es lo que pues nosotros como medio de comunicación finalmente es nuestra misión, que además Laurita siempre cumple muy bien el llevar con esta información, con los personajes adecuados sobre temas que son esenciales y que nos tocan de lleno.
Sí, también te agradezco mucho por aceptar la invitación aquí a Disyuntiva TV. Yo sé que esta información va a ser muy útil para toda la audiencia y pues te doy las gracias. Si quieres despedirte o decir algo más. No, les agradezco muchísimo a ustedes por esta plataforma. Sin duda alguna, los medios independientes es donde se tocan estos temas, ¿no? En donde se ven con diferentes cristales, no solo de un lado derecho, de un lado izquierdo. Hay que ser neutros, ¿no? Y hay que analizarlo, porque siempre los temas, no hay una verdad absoluta. Habrá que verla y analizarla y digerirla para los espectadores. Y pues estoy muy agradecido con ustedes por la invitación. No, pues justo la idea, y te montas muy bien en la idea de esta plataforma, licenciado, y te agradecemos mucho por ello. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Laura. Gracias, amigos. Gracias.